Bienvenidos y bienvenidas a Pica en Casaballe. Esta segunda edición del programa de intervención en convivencia adolescente nace como respuesta a la inquietud de un grupo de adolescentes frente a las situaciones violentas que vivimos en distintos ámbitos. La desnaturalización de situaciones cotidianas de violencia y la invitación a construir trayectorias más sanas para nosotros mismos y nuestros pares es lo que nos motiva a formular este proyecto. Hoy profundizaremos en las violencias en los espacios públicos. Para ello, entrevistaremos a Mariela Solari, trabajadora social, doctoranda en psicología y directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía. Buenas. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Mariela, ¿cómo le va? Muy bien. Bienvenida a Pica. Quisiéramos saber qué le llevó a trabajar la violencia sobre el barrio. Me recibí como asistente social en el año 93, hace muchos años, y mi primer trabajo fue en el sistema carcelario. Y también trabajaba con adolescentes en distintas ofertas de recreación, en proyectos que tenían que ver con recreación. Y bueno, siempre fue algo que me motivó tratar de pensar cómo era que la gente llegaba a estar en la cárcel, qué era lo que había pasado antes en su vida. Y también cuando trabajaba con adolescentes me empezó a preocupar qué era lo que vivían en sus familias y también en el barrio. Entonces, bueno, me dediqué durante casi toda mi carrera a trabajar con temas que tienen que ver con la violencia en el ámbito de la familia y de los barrios. Quisiera que me dé algún ejemplo de la violencia que hay en el barrio. Bueno, en realidad los barrios y las comunidades son los lugares donde los niños y los adolescentes transitan, igual que en su familia, y donde aprenden muchas cosas. Y deberían de ser los lugares donde se sientan en libertad para aprender a andar en bicicleta, para jugar al fútbol, para jugar a distintas cosas y encontrarse con otros de su barrio y con otros que vengan de otros barrios. Históricamente siempre existieron situaciones de conflicto, que es diferente a cuando hay situaciones de violencia. La violencia tiene que ver con el uso de la fuerza y con el abuso de poder y lo que genera daño en otra persona. Hoy en día nuestros barrios suceden algunos hechos que tienen que ver sobre todo asociados a la criminalidad y que bueno, eso afecta prioritariamente a los niños y adolescentes. Esos son como los ejemplos más en general, ¿no? Después ejemplos concretos pueden ser niños que han visto cómo de repente asesinan a un vecino o que tienen muy cercana a la muerte, y es algo que no queremos que eso suceda en los barrios y que los niños y los adolescentes sean testigos de esos hechos, ¿no? O situaciones de balaceras, donde los niños y los adolescentes escuchan, situaciones de violencia que a veces se dan dentro de su familia y también en el barrio, ¿no? Niños o adolescentes que a veces son testigos de situaciones de violencia en el ámbito de su familia, de sus mamás y sus papás, y que eso también a veces se traslada en los escenarios del barrio. No sé si contesté la pregunta. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo se podría evitar o reducir este tipo de violencia? ¿Tenemos nosotros capacidad de actuación? La violencia que se da en los espacios públicos tiene que ver con lo que se llama variables más estructurales, que no dependen solo de las personas que viven en los barrios, también depende de las personas que deciden las políticas sociales y las políticas económicas y territoriales que van hacia los barrios, ¿no? Entonces hay algunas cosas que sí podemos hacer cada uno desde nuestro lugar, como la forma en que nos tratamos, la forma en que tratamos a los vecinos, la forma en que tratamos a nuestros compañeros y la forma en la que entendemos que queremos tener el barrio. Pero también es verdad que hay algunas otras decisiones que tienen que tomar aquellos que invierten en el barrio, ¿no? Por ejemplo, que haya espacios públicos para que se pueda transitar, que esos espacios públicos sean adecuados para los niños, para los adolescentes, que sean lindos, que a uno le dé gana de ir a esos lugares, que estén cuidados, ¿no? Y eso hay una parte que sí lo pueden hacer los vecinos, pero hay otra parte que depende de las políticas territoriales y la inversión que se hace en cada barrio. Bueno. Si veo una situación de violencia en el espacio público, ¿cómo puedo proceder? ¿Qué desencadena este tipo de violencia?
Qué pregunta difícil. ¿Qué la desencadena? Son muchas cosas, ¿no? Hay factores que tienen que ver con las personas que están involucradas en esos hechos, la historia o el vínculo que pueden tener esas personas si se encuentran en ese espacio público o no, o personas que están transitando por ese lugar y es un hecho fortuito a esa persona que va transitando. ¿Cómo podemos intervenir? Así en general, porque cada situación es particular y requiere poder pensar en particular, pero en general yo siempre digo que tenemos que pensar siempre más en ayudar a la persona que está siendo vulnerada y violentada que en querer castigar al que lo está haciendo. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo voy caminando y veo que una persona insulta o golpea a un niño o una persona está queriendo lastimar a otra persona, lo primero que tengo que hacer es tratar de auxiliar a la persona que está en la situación más vulnerable, la persona que está en la situación de mayor desventaja, la persona que quedaría en el lugar de víctima de una situación. Más que, en general lo que nos pasa es que queremos salir corriendo a hacerle algo al que entendemos que es el culpable. Y capaz que ahí hay que poder pensar lo que yo hoy dije al principio, ¿no? Cómo una persona se transforma en alguien que ejerce violencia con otro, ¿no? Para poder también pensar cómo cambiamos lo que a esa persona le está pasando para sentir que para poder ser y para poder transitar por el barrio tiene que someter a otra persona, ¿no? Retomando lo que vimos con José Bozano sobre la violencia en ámbitos educativos. ¿Crees que cómo sucede en los ámbitos educativos o qué es lo que más te interesaría saber? ¿Cómo sucedería? ¿Cómo sucede? Y la pregunta, ¿qué diferencia ves entre la violencia en los ámbitos educativos y espacios públicos? Bien, en los centros educativos en general la violencia se da, por ejemplo, como una de las cosas, ¿no? Tiene distintas variables que lo hacen diferente, pero en los espacios educativos en general es entre gente que se conoce, ¿no? Son compañeros, más o menos se conocen, y aparte es en un espacio donde hay ciertas normas que tenemos que respetar todos los que vamos a ese espacio educativo, ¿no? Somos parte de un grupo, somos parte de una comunidad educativa. Y además la forma de solucionarse o de tramitarse debería ser con aquellos educadores que están a cargo de esa institución y que pueden ayudar a desactivar esas formas de violencia, por ejemplo, que se dé entre adolescentes o entre adultos y adolescentes. En los espacios públicos, transitamos y nos encontramos con personas que conocemos y con otras que no conocemos, ¿no? Y ahí el punto es cómo el Estado, a través de distintas formas, también regulariza esas situaciones de violencia que se den en el espacio público, ¿no? Esto que hablábamos recién, ¿cuáles son los espacios seguros para transitar? Voy a decir ejemplos como a veces muy cotidianos. Si hay luz en los espacios que transitamos o si no hay luz, ¿no? Cosas que tienen que ver con los espacios por los que ustedes y todos andamos, ¿no? Entonces, eso es bien diferente a lo que pasa en un centro educativo donde hay algunas cosas que están más regladas y controladas por los adultos que están a cargo, por ejemplo. ¿Cómo se conectan estos dos tipos de violencia? ¿Cómo se conectan? Lo que puede pasar muchas veces, que lo pueden escuchar también en los informativos, cuando se dan situaciones de violencia en el barrio, a veces eso traspasa las paredes como de la escuela o del liceo y también pasa dentro de los centros educativos, ¿no? Los conflictos que a veces se dan en el barrio se tramitan también dentro del centro educativo y viceversa. Lo que pasa a veces dentro del centro educativo se traslada a los espacios del barrio. Entonces, por eso se llama comunidad educativa. Los docentes es importante que puedan trabajar con los estudiantes, las familias que viven en el barrio y también en el barrio, ¿no? Que los docentes a veces conocen el trayecto de la parada del ómnibus hasta la escuela, por ejemplo, o hasta el liceo.
Y es muy importante conocer cómo funciona el barrio, qué es lo que pasa, dónde son los lugares que los niños y los adolescentes tienen para ir cuando no están en la escuela o en el liceo, si esos lugares son seguros, si pueden usar esos espacios públicos, ¿no? Porque después eso se tramita también y sucede dentro del centro educativo, porque la vida de un adolescente o de un niño transcurre en la familia, en el centro educativo y en el barrio. Entonces esos tres espacios tienen que estar conectados para poder, como hoy me preguntaba la compañera, bueno, para poder mitigar o reducir las situaciones de violencia. Hay mucha evidencia, hay mucha gente que ha estudiado sobre esto, que cuando estas tres partes, la familia, la escuela y el barrio, están en coordinación, es posible generar estrategias para disminuir las situaciones de violencia. ¿Ya qué cambios hizo usted, pero? ¿Se han notado algunos cambios en los últimos bueno, algo les comentaba, creo que en los últimos años una de las cosas, creo que hay cosas positivas y otras cosas que no son tan positivas. Dentro de las positivas se sigue demostrando que siempre que los vecinos se juntan en los barrios y siempre que hay movimientos que dependen de los adolescentes y de los jóvenes que hacen actividades, siempre logran visibilizar dónde están las necesidades y las cosas que pueden hacer por el barrio y por mejorar los espacios públicos para convivir. Lo que pasa que no todo depende de lo que a veces se puede hacer desde el barrio, ¿no? Que se requiere también inversión y se requiere, y cuando digo inversión es esto, si los jóvenes dicen no tenemos espacios donde transitar que sean seguros, bueno, cómo desde las decisiones políticas que hay que tomar se invierte para que haya espacios que sean seguros. No sé de... No haría. Sí, no sé. Pero bueno, está bien, ¿no? No es fácil a mí. Te lo digo. Sí. A nivel de las políticas públicas, ¿qué es lo que se está tratando hoy en día? Buenos días. Hoy en día. Sí. Hoy también dije que algunos de los cambios que hay, lo dije al principio, es que en algunos barrios, y eso está como bastante fragmentado socialmente, la incursión de algunas actividades delictivas también ha incrementado la violencia en los espacios públicos. Y dentro de las políticas públicas, en realidad, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Desarrollo Social son parte de los que trabajan en los territorios para mitigar esas situaciones. El éxito o no, ahí depende de cómo, desde dónde uno se pueda parar a poder medirlo. Y lo que sí me parece importante es que no solo se trata de lo que las políticas públicas hacen, sino que muchas veces es importante cómo las políticas públicas integran lo que hacen los vecinos de los barrios y las organizaciones sociales, ¿no? Porque son justamente las organizaciones sociales y los vecinos que viven en cada barrio que conocen cuáles son las necesidades y conocen cuáles son las posibilidades que tienen también de sostener algunas de las propuestas que se realicen. ¿Cómo afecta este tipo de violencia en Casaballe? Específicamente en Casaballe, lo que conozco, no trabajo en Casaballe hace mucho tiempo y en realidad lo que conozco es a partir de los estudios que hay o de informes que a veces se hacen en la prensa. Parte de lo que recién le decía al compañero, la violencia muchas veces en los espacios públicos está segmentada territorialmente. Eso quiere decir que a veces sucede más en algunos barrios que en otros. Muchas veces creo que en la opinión pública quedan también algunos barrios como que parece que es donde sucede más violencia. Creo que eso sucede en distintas zonas de Montevideo. Y también creo que Casaballe es uno de los lugares donde las organizaciones sociales y las políticas públicas han logrado coordinarse
para tratar de dar mejores respuestas, ¿no? Y creo que eso es una buena práctica. Bueno, de hecho, muchas de las cosas que se han hecho a nivel territorial han permitido también dar pistas para trabajar de igual manera en otros barrios. Y específicamente, ¿cómo perjudican en la vida de los adolescentes? ¿La violencia en los espacios públicos o toda la violencia? Toda la violencia. Toda la violencia. En general. Que los niños y los adolescentes vivan en entornos violentos les genera muchos efectos en su vida emocional, psicológica y hasta en el desarrollo en distintas áreas, como por ejemplo la cognitiva. ¿Por qué? Porque cuando los niños crecen en un contexto violento en su familia y en el barrio, muchas veces tienen que estar, la energía que tienen que gastar para disfrutar de ser niños, la tienen que utilizar en tratar de preservarse, de que no les suceda algo, ¿no? Y eso no está bueno, porque todos los niños y todos los adolescentes tienen derecho a vivir en una familia y en un barrio sin violencia, que les permita disfrutar de su familia y de sus espacios públicos. Esto no es irreversible, no quiere decir que si un niño vivió en una familia donde sufrió situaciones de violencia o en un barrio con situaciones de violencia quede como marcado con algo para toda la vida. No, es reversible, ¿no? Eso se puede trabajar y como que se acomoda en el corazón, en el cuerpo, en todo. Pero es evitable. Y eso es lo principal que tenemos que tener claro como sociedad, que ningún niño ni ningún adolescente tiene que vivir situaciones de violencia de ningún tipo, ni psicológica, ni física, ni sexual, en su familia o en el barrio. Porque esos espacios son los espacios donde debe recibir cuidado y protección. Y como dije hoy, el barrio tiene que ser un espacio donde aprendemos a ser autónomos, donde aprendemos a caminar solos por primera vez sin que un adulto ande atrás nuestro. Ahora, si es un espacio que no es seguro, tampoco vamos a poder tener ese espacio como un espacio para desarrollar la autonomía, ¿no? Para jugar, para divertirnos. Entonces, afecta mucho, pero sobre todas las cosas debería y sabemos que puede ser evitable. Entonces, hacia ahí es donde tenemos que trabajar. No tengo más preguntas a vos, tío. Hemos visto que tienen muchas experiencias en el exterior del país. ¿Podrías decirnos si es algo que ocurra en otros lugares también? ¿Qué similitudes hay? Me estuvieron investigando. Sí, trabajé en otros lugares. Trabajé bastante en Ecuador, por ejemplo, y trabajaba con una organización que trabaja con niños y adolescentes. Y en realidad la situación que hoy vivimos en Uruguay la viven muchos países de América Latina. En Uruguay en realidad no había o siempre fue uno de los países con menores índices de pobreza, pero la infantilización de pobreza que tenemos es una dimensión estructural que genera que haya situaciones estructurales, ¿no? Porque si alguien vive en una situación de extrema pobreza, ya hay una situación de vulneración de los principales derechos que tiene que tener un niño o un adolescente. Y hay similitud en algunas cosas y en otras no. Por ejemplo, en algunos países no hay el barrio tan chiquito como, al menos donde me tocó trabajar a mí, como en algunas comunidades en Uruguay donde se puede enlazar y hacer propuestas muy enraizadas con mucha gente que esté apuntando hacia el mismo lugar. Me pasó en otros países de trabajar en comunidades muy grandes, muy vastas y con pocas instituciones. Acá lo que me parece es que hay que aprovechar mucho, que hay barrios donde hay varias instituciones. No siempre tenemos las respuestas que queremos, ¿no? Pero creo que ahí hay un capital. Y después, nada, creo que los niños y los adolescentes, más allá de las características particulares que tengan por el país donde les toque vivir, siempre son niños y adolescentes con las necesidades que tienen que tener para desarrollarse. ¿Te gustaría añadir algo más para cerrar la entrevista? Simplemente añadir que me parece que está fantástico lo que hacen ustedes y que
que parte de los cambios está en los jóvenes como ustedes. Así que yo vengo acá y apuesto a que haya esperanza en que sigan haciendo lo que están haciendo. Muchas gracias por el tiempo, esperemos volverlo a verla pronto. Bueno, igualmente, muchas gracias por el tiempo y espero verlos.